Ok, iniciamos. Saludamos a los que habrán de vernos, escucharnos. Traemos una palabra de parte de Dios y un tema que tiene que ver con nuestras vidas, tanto cotidianas como espirituales. ¿Cómo se llama el tema? Camino con destino. Y es un tema que puede decir demasiado, porque cuando uno emprende un camino es porque ha determinado llegar a cierto lugar. Por eso este camino en el cual Dios nos ha permitido estar y andar tiene un destino. Y Dios ya ha determinado el destino de nuestras vidas en Cristo Jesús. Así que vamos a continuar en este ámbito. Yo percibo del Espíritu un ámbito hermoso, quieto. Y espero que podamos permanecer así. Hemos estado hablando de que nuestra vida o la vida que vivimos tiene que ser cada día más comprometida, más profesional. No tenemos vida para tener una profesión. Esto es importante entenderlo, y más los jóvenes. No tenemos vida para tener una profesión. Y esto puede sonar fuerte, pero la otra parte es que vivimos porque la vida es una profesión. Antes que emprender una carrera profesional académica, debemos, jóvenes principalmente, entender esto. ¿Sí? Lo digo por mis hijos y por aquellos que nos van a ver. Vivimos porque la vida tiene que ser una profesión. La herencia que hemos y debemos de dejar los padres a nuestros hijos no es únicamente el que sean buenos abogados, el que sean buenos diseñadores, el que sean buenos ingenieros. No es únicamente eso. Los padres tenemos que darles sentido de eternidad a nuestros hijos. Y esto inicia desde de edad temprana. Yo sé que algunos que ya no están nuestros padres, pero hemos aprendido esto, y esto queremos comunicar al mundo entero. Aunque suene grotesco y a lo mejor medio loco, pero esto es lo que queremos comunicar al mundo entero, a todos los padres. Dejar a los hijos con un sentido de eternidad en ellos, no solamente con una buena posición económica ni una buena posición académica, profesional, sino con un alto sentido de eternidad en sus vidas, porque esto va a hacer que sus vidas cambien y no tengan que ser pasadas de alguna manera en situaciones que algunos de nosotros vivimos tiempo atrás. Nosotros estamos diseñados para ser dependientes. Ojo, estamos diseñados para ser dependientes. Dios creó al hombre para tener una dependencia ¿de quién? De Dios, de él. Pero el hombre cambió ese diseño. Y el resultado lo vivimos todos los días de nuestras vidas. Ahora, es importante y tarea, como lo dijimos, que aquellos que son jóvenes y que van a ser padres, y hablo de los que nos puedan ver, no solamente los que están presentes, porque aquí ya vemos varios que somos padres. ¿Sí? Es importante que a temprana edad reciban precisamente conciencia de esta eternidad y de una vida profesional espiritual. La pregunta es, ¿de quién será la tarea de hacerles saber o de comunicarles
esta profesión? ¿De quién? ¿De quién? De nosotros como padres, ¿sí? De uno, ¿sí? Ahora, también creemos que en medio de un mundo caótico en el cual vivimos, y más ahorita con la situación política, y aunque yo sé que algunos probablemente que puedan ver van a decir, va a hablar de política, eso no se debe de hacer. Ya hablamos de esto. No podemos estar ajenos a lo que sucede en nuestro entorno, en donde vivimos. No podemos ser ajenos a ello. Porque vivimos en el mundo, pero no estamos en el mundo. Pero vivimos en el mundo. Y no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en el mundo. Porque todo lo que sucede en el mundo también forma parte del plan de Dios. Por la voluntad permisiva que Dios tiene en este mundo. De personas que han sido puestas en autoridad de gobierno. Nosotros no podemos ajenarnos a ello o estar ajenos a ello. El ser humano solo puede vivir, y esto es lo que hemos estado hablando y hemos estado tratando de entender, de que el ser humano solo puede vivir o sobrevivir si aprende que nació de una vida espiritual. Y que los padres debemos impartir esta eternidad como herencia. Porque primero, como Jesús lo dijo, es el reino de Dios. Primero es el reino de Dios. Más que otra cosa. Porque si nosotros permitimos y entendemos de qué se trata el reino de Dios, todas las cosas vendrán a tomar orden. Primero en mi vida o en nuestras vidas. ¿Sí? Esto es importante. Para ello es importante un elemento fundamental en la vida de todos nosotros. Y es un elemento que a veces es muy difícil de manifestar, que es la paciencia. La paciencia. ¿Qué entendemos por paciencia? ¿Cuál es el significado de la paciencia? Porque Dios fue paciente, ¿o no? ¿Sí? Vamos a leer el Salmo 40. Es un salmo sumamente extenso, ¿no es cierto? Tiene 3 versículos únicamente. Miren lo que dice un salmo. ¿Sí? ¿Puede leérmelo alguien, por favor? Fuerte. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hasta ahí. Ahorita hasta ahí. Dice él, pacientemente esperé. ¿Sí? Y es la parte más complicada de la vida del ser humano. Esperar. Porque para esperar hay que tener un fruto. Y ese fruto se llama paciencia. Y yo sé que la mayoría de nosotros somos impacientes. Algunos en cierta forma, en ciertas medidas, algunos en otros. A mí en algún momento dado me han dicho, oye, no te desespera, y me dicen, ¿no? Le digo, no, pero hay otras cosas que sí. En esta parte he desarrollado paciencia, pero en otras, muchas más no. Pero tiene que haber paciencia en todas las cosas. No solamente en una, no en 2, sino empezar a desarrollar y ejercitarnos en esta paciencia en todas las cosas. ¿Sí? Aprender paciencia. ¿Sí? Para aprender los diseños de Dios. Porque no sé si alguno de ustedes haya ya como experimentado el deseo de querer saber bien de todo lo que estamos hablando, de que sea claro cada vez más esto. Esto lleva paciencia, lleva tiempo, ¿sí? Porque Dios está trayendo una palabra bastante poderosa en este tiempo, pero tenemos que tener la paciencia para esperar,
que el Espíritu Santo, primeramente que nada, vea que nosotros colaboramos. Porque esto tiene que ver con una colaboración del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que el Espíritu de Dios vaya revelando la palabra a través del tiempo cronos. ¿Sí? Decía por ahí el apóstol amado, no hay apuro. No hay apuro, aunque lo haya, ¿sí? Pero en los asuntos de los diseños de Dios no debe de haber apuro. El salmista dijo, pacientemente esperé, pacientemente esperé. ¿Cuánto? El tiempo que sea necesario. ¿Sí? Jesús se mantuvo paciente hasta los 30 años aproximadamente. ¿Era el Hijo de Dios? Claro que sí. Pero Él tuvo que hacerse responsable. Antes de manifestar quién era el ministerio que Él traía, Él se mantuvo paciente durante 30 años. Acordémonos que Él quedó huérfano de padre a temprana edad. Y tuvo que hacerse cargo ¿de quién? De su mamá. La palabra dice que no es que tenía una carpintería. Él era carpintero. ¿Sí? Porque algunos tenemos algún negocio, pero lo dejamos encargado. No, Él laboraba con sus manos. Fue un trabajo que el Padre le encargó y que de alguna manera experimentó el cambio y la transformación que habría de hacerlo en la vida de aquellos que a futuro le iban a escuchar. ¿Sí? Entonces, Jesús fue paciente, se hizo cargo de su mamá, de sus hermanos, porque aunque algunos nieguen que tuvo hermanos, hubo hermanos que él tuvo de manera genética de papá y mamá. ¿Sí? María y José tuvieron hijos. ¿Sí? Y Jesús tuvo hermanos. Ahora, el mundo, sí entendemos cuando hablamos del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que están ajenas a Dios. El mundo está esperando un evangelio más exacto del que en algún tiempo nosotros compartimos. ¿Se acuerdan que hace tiempo dijimos hay que exculpar a Dios? Porque nosotros nos equivocamos y un día recuerdo que pedimos disculpas de las personas a las que le comunicamos un evangelio que no era el más exacto, pero que dijimos que ahora estamos pensando distinto, que Dios está trayendo un entendimiento mayor y una claridad más puntual en los asuntos de la palabra. ¿Sí? Entonces, el mundo, las personas, ya no quieren más saber de religión. Porque es lo que ahorita muchos han expresado. No de política y no de religión. En pocas palabras dicen, no quiero más de lo mismo. La gente ya no quiere más de lo mismo. Quiere algo diferente. Y esa diferencia se llama Jesús. Si nosotros logramos entender precisamente el diseño de Dios como lo hemos querido estar hablando y enseñando. El mundo espera un evangelio de gracia, ya no de señalamiento, ya no de condenación, pero sí en verdad, o sí de verdad. Un evangelio más puntual. La vida en la fe debe de ser más profesional cada día en cualquier vida que expresa este conocimiento y esta confesión de conocerle. Por eso estamos aquí, ¿o no? Estamos aquí porque queremos aprender, porque queremos oír y porque queremos ver lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya ha diseñado, lo que Dios ya ha conformado para que nosotros, dice la palabra, andemos en esas obras. Entonces, es importante que nosotros seamos más profesionales
en la expresión de nuestra fe. No solamente decir yo creo. ¿Y por qué crees? Pues nada más porque sí y creo. No, que nosotros expliquemos por qué creemos, por qué tenemos una fe, como dice el apóstol Pablo, le decía a la abuela de Timoteo, una fe no fingida, que preparó a Timoteo. ¿Sí? La abuela y la mamá fueron los que prepararon y compartieron herencia eterna en Timoteo. ¿Sí? Una fe no fingida, decía el apóstol Pablo de estas dos mujeres. Ahora, para esto hay que vivir todos los días naciendo a algo en nuestras vidas y muriendo o enterrando también algo de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué es lo que trato de decir? Que en este tiempo donde el Espíritu de Dios está hablando de una manera poderosa, porque yo así lo veo, no sé ustedes, yo no sé en dónde inviertan su tiempo, no sé qué oigan, no sé qué vean, pero yo estoy viendo esto, ¿sí? Que el Espíritu de Dios está hablando de una manera poderosa y todos los días un creyente nace en algo espiritual, pero también muere en algo que no es el Evangelio, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Hay cosas nuevas. Jesús dijo, no pongáis vino nuevo en odres viejos, ¿sí? Porque si no lo revientan. Este vino nuevo del que habla el Señor es el vino de la palabra, el evangelio de la gracia de Dios del nuevo pacto, que no puede ser escuchado con un oído viejo. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos que cambiar ¿qué? La forma de oír. Tenemos que cambiar la forma de ver. No podemos ver este evangelio con lo rancio y lo religioso que en un tiempo fuimos todos nosotros y que aún quedan residuos en nuestras vidas. Aún quedan residuos en nuestras vidas de esa religiosidad la cual se nos compartió, la cual se nos comunicó. Paradigmas, ¿sí? Las improntas. Dios es bueno y si tú te portas mal, entonces Dios ya no te ama. Dios te va a castigar. Son improntas religiosas que en otro tiempo nos mantuvieron a raya, a lo mejor, como dicen vulgarmente, pero que en este tiempo ya no funciona. Tenemos que avanzar en el entendimiento, tenemos que avanzar en la visión que Dios tiene y para esto precisamente estamos aquí, ¿sí? Entonces, hay que entender que el creyente todos los días podemos nacer a algo que Dios quiere que nazcamos y morir a lo que se tenga que desarraigar de nuestras vidas, llámese doctrina, llámese filosofía, llámese mañas, llámese formas. Hay cosas como esas a las que uno tiene que morir, ¿sí? Formas, ritos. Hablando ya bueno, no en lo teológico, sino en las expresiones. Pablo dijo, ritos, tradiciones y costumbres que tienen que ser desarraigadas en el nuevo hombre. Porque ya no sirven. Porque eso ya fue parte del pasado. ¿Sí? Eso sirvió en un tiempo, sí, no lo podemos negar. Porque eran expresiones de lo que todavía no había aparecido, de lo que todavía no estaba en escena. Por eso dije hace rato, Jesús fue paciente, porque Él apareció después de nacer, apareció a los 30 años, manifestando su ministerio. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación de todas las cosas con el Padre. Entonces, esto es un asunto de ¿qué? De paciencia. Vamos a definir paciencia. ¿Cuál es la definición de paciencia
lo más cercano a lo que nosotros nos referimos en cuestiones de lo que hablamos de la espera. Paciencia es una medida, o mejor dicho, es la justa medida de estrés que todos necesitamos en lo eterno. Voy a repetir esto y lo vamos a tratar de explicar lo más que se pueda. Paciencia es una medida, o mejor dicho, es la justa medida de estrés. Sí, es la palabra correcta, es estrés, ¿eh? No me equivoqué, o no nos equivocamos. Estrés, que todos necesitamos en lo eterno. Hemos hablado y sabemos del estrés. ¿Qué causa el estrés? Pero hay un estrés que hace que el hombre tome la medida correcta. Para ejemplificarlo, podemos verlo a través de un ejemplo material, que es una cuerda de guitarra. Una cuerda de guitarra, sí, todas la conocemos, ¿verdad? Cuerda de guitarra. La cuerda de guitarra, cuando se pone en una guitarra, obviamente, tiene que ser estresada, estirada. ¿Por qué o por qué hay que ponerla a cierta medida de estrés, de estirarla? ¿Para qué es? Para que suene ¿qué? Bien. ¿Sí? Para que suene bien. A esa medida de estrés estamos hablando, no del que ustedes y yo a veces creamos en nuestras vidas. Porque hay varios estrés en tu vida y en mi vida que nosotros mismos creamos, que no son de Dios, que nos hacen vivir por debajo de la medida que debemos de vivir. ¿Sí? Porque eso es lo que el mundo vive. Vive en un estrés constante. Pero ese estrés no es por causa de la vida del espíritu, sino es por causa de necesidades almáticas, materiales, que el hombre desea y por causa de no tenerlas, se estresa. Y el estrés causa estragos. Hay clínicas para el estrés, ¿sí? Donde algunos yacen bajo 3 metros, como dicen coloquialmente, por causa del estrés o de la ansiedad. Son 2 enfermedades, llamémosle así para entenderlo, ansiedad y estrés, ¿sí? Que causan estragos en la vida del ser humano, por causa de las tinieblas. Cuando hablamos tinieblas, hablamos de la ignorancia, de no conocer el diseño de Dios. Una persona que ignora el diseño de Dios se estresa. ¿Sí? Pero cuando es un estrés en la medida exacta por el Espíritu, ¿qué hace? Hace que el ser humano camine correctamente en esta vida o en esta tierra. Medida de estrés. Ahora, no estamos diciendo que esto es fácil, porque esto es difícil de conseguir, si no es por el Espíritu que nos hable constantemente. ¿Sí? Si no es por el Espíritu que nos esté hablando constantemente. Porque una cosa es que el Espíritu de Dios nos cause una medida, ¿sí?, para avanzar. Cuando hablamos de estirar es para que tú avances. Y una cosa es que tú creas que es Dios, porque a veces no es que Dios me metió en esta situación. Pero resulta que pasan años y sigue viviendo a la persona en la misma situación. Eso no es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios. Ahora, paciencia tampoco tiene que ver con me voy a proponer, porque no sé si en algunas veces yo, como en algún tiempo fui muy ignorante de esto, yo dije, ya sé, voy a proponerme ser paciente. No se puede proponerse ser paciente. No se puede. Si alguien dice, bueno, entonces voy a orar para que Dios me dé paciencia, déjenme decirles, y déjenme, no es que les desanime. No se logra ser paciente por orar, ni por proponérselo.
No se logra así. No se puede, de verdad. No es por oración, ni es por proponerse, porque según leemos, la paciencia es fruto del Espíritu. No es una cualidad del ser humano, es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. ¿Sí? Y ahora, algo importante a corregir. Muchas veces nosotros hemos hablado y hemos leído mal, aún teniendo la palabra ahí, hemos leído mal, porque no vemos bien lo que leemos. En un tiempo hablábamos acerca de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? No es frutos, es fruto. La Biblia dice, más el fruto, sin ese, más el fruto del Espíritu es la paciencia, el amor, la benignidad, la templanza, ¿sí? Y el fruto del Espíritu es paciencia. Y si tú tienes al Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir? Que tenemos la capacidad de abordar todos, ¿sí?, estas cualidades del Espíritu. Hay que entender esto para que no caigamos en un extremo. Cuando dije que es el fruto del Espíritu, la palabra dice en Gálatas 5, en adelante, no recuerdo exactamente el versículo, y menciona cuáles son. La palabra dice que es fruto del Espíritu, todas estas cualidades, estos dones, ¿sí?, incluyendo la paciencia. Pero es el mismo Espíritu. Aunque son varios dones, es el mismo Espíritu, ¿sí? Y lo podemos ejemplificar. ¿Alguno de ustedes conoce? Yo sé que sí, pero lo digo de esta forma para que suene más espectacular. ¿Alguien de ustedes conoce un racimo de uvas? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es un racimo de uvas? Pero es un solo fruto, ¿sí? Pero tiene muchos. La penca de un plátano tiene un racimo de plátanos. Nosotros tuvimos en casa árboles, plantas de plátanos, y es un racimo y tiene muchos plátanos, pero es un fruto. De la misma manera, el Espíritu de Dios nos da fruto, pero dentro de ese mismo fruto son varios, que son templanza, que son ¿qué? A ver, paz, paciencia, ¿sí? Pero es el Espíritu, uno solo, es el Espíritu de Dios que hace que nosotros demos ese fruto. Es solamente un paréntesis para que entendamos esto, ¿no? Entonces, la paciencia es un fruto. No son los frutos, sino es el fruto del Espíritu. ¿Ok? El fruto del Espíritu es uno solo. Entonces, esto quiere decir que todos nosotros tenemos la cualidad de ser pacientes, de tener templanza, de tener dominio propio, ¿de qué más? De tener y vivir en paz. O sea, ya está ahí, está en nosotros, pero necesitamos entenderlo para que podamos experimentarlo y podamos vivirlo, ¿sí? Todo está ahí, todo está ahí. Así que pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a verlo. Así que vamos, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Pocos o casi nadie cultiva una cultura de paciencia, ¿verdad? De hecho, hasta en la televisión, la serie que nos cautivó a muchos de años atrás, el clásico grito de
de Kiko, ¿no? Que decía, ay, ya cállate, que me desesperas. Que no era paciente, ¿no? No era paciencia, no se cultiva, no hay una cultura de paciencia, porque paciencia es la gran ciencia de guardarse en paz. Paciencia es la gran ciencia de guardarse en paz, porque si hay paz, no hay confusión, ¿sí? Y la confusión se resuelve con distinción. Juego de palabras que Dios tiene que traer entendimiento. ¿Lo repito? ¿Sí? Ok. Bueno, dijimos que nadie cultiva o no se cultiva una cultura de paciencia. Y que la paciencia es la gran ciencia, de alguna forma, de guardarse en paz. Porque si tú eres impaciente, no estás en paz, ¿sí? Estás inquieto. Por eso, la ciencia de la paciencia es guardarse en paz. Y si tú estás inquieto, estamos inquietos, creamos confusión. Y la confusión se resuelve con distinción. La paciencia no viene con oración, aunque se debe de orar, pero para que Dios abra el entendimiento de la palabra que hemos oído. ¿Sí? Porque a veces creemos que, oro y ya está. No, hay que gestionar. Y esa es la parte que la iglesia no le ha gustado atravesar, no le ha gustado vivir, no le ha gustado experimentar, porque queremos lo inmediato. Queremos lo inmediato. Señor, dame paciencia. Señor, te pido que me des paciencia. Ya, voy a ser paciente, ¿no? Hay que gestionarlo. En la Biblia, en la palabra, todo lo que hemos oído, o leído, mejor dicho, en ningún lugar, al menos yo lo poco o mucho, o más o menos que he leído, nos menciona que alguien, ¿sí? Alguien en la Biblia, o más bien no hay en la Biblia, pastores o apóstoles corrigiendo a los hermanos porque hicieron algo mal. Sino que en la Biblia nos menciona que los hermanos que eran maduros en la fe, con una medida de Cristo, entre ellos oraban unos por otros. ¿Cierto o no? Se exhortaban unos por otros. Se consolaban unos con otros. Porque no era tarea de los apóstoles andarse metiendo en la vida privada de las personas e ir a castigarlos o ponerles penitencia o ponerles un correctivo. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona esto? Porque imagínense a un pastor o a un apóstol donde es bombardeado con todas las personas que puedan conocerle, acusando a otros de la forma de vida o de las cosas que hicieron mal. ¿Cómo estaría la vida de esta persona? Por eso la palabra exhorta precisamente a que unos con otros oremos, ¿sí? No que impongamos penitencia o castigos, porque no es la tarea del pastor andar detrás de los problemas y dando castigos. Y esto, aunque suena grotesco, pero no es tan grave porque se puede corregir, ¿sí? Esto manifiesta inmadurez, y la inmadurez se puede corregir con madurez, a través del tiempo y el entendimiento. ¿Ok? Ahora, nos quedamos en donde Dios le dijo a Moisés. ¿Puedes leer, poner Éxodo? ¿Qué es Éxodo 25? 24:40. Léamelo, por favor. Guía y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La pregunta que yo me hice hace tiempo cuando leí este pasaje es que yo quería saber qué es lo que había visto Moisés. No sé si ustedes
se hicieron la misma pregunta. Dice aquí, el Señor hablando, le dijo, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué fue lo que vio Moisés en el monte? Habla de un modelo, ¿no? Ok, pero ¿qué era ese modelo? Habla de un diseño, hemos hablado, pero ¿qué forma tiene ese diseño? Porque el Señor subió a Moisés a la montaña para manifestárseles. De hecho, dice la escritura ahí en la Biblia, Dios se le manifiesta a Moisés. Hay en letras negritas, hay algunas partes de la Biblia. Entonces dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que vio Moisés en el monte? ¿Qué fue lo que vio? Dice, el modelo. Ah, sí, ahí lo dice. Pero ¿qué era ese modelo? Era Cristo. ¿Por qué Moisés, aunque es un hombre del Antiguo Testamento, los apóstoles le llamaron apóstol? Porque no se puede llamar a alguien apóstol sin haber visto a Cristo. No se puede. Yo sé que ahorita en este tiempo, miren, hay apostolitis por donde quiera. Y algunos dicen, es que se recibió de apóstol porque estudió. No te recibes de apóstol porque estudiaste teología, porque te metiste a una escuela bíblica. Eso no es así. El apóstol o los apóstoles o hombres o asignaciones que hemos leído de estas gracias que Dios le da al ser humano, se lo da por gracia, no porque sean mejores, no porque sean peores, no porque sean estudiosos, no, Dios le da esto y llama a quien Él quiere. ¿Sí? Yo sé que en algún momento dado alguien dijo, es que yo cuando sea grande quiero ser esto. ¿Sí? En Dios, en los asuntos espirituales, no se puede. O sea, no es lo que tú quieras ser, es lo que Dios ha decidido que tú seas. ¿Sí? Entonces, el apóstol es aquel que ha visto a Cristo. El apóstol Pablo, ¿por qué se le llamó apóstol? Si él no anduvo con Jesús, porque muchos apelaban en Jerusalén que el apóstol Pablo no era apóstol porque no anduvo con Jesús en la tierra. ¿Sí? Entonces, ese fue uno de los problemas que de alguna manera manifestó en su vida el apóstol Pablo, porque tenía que presentar defensa de por qué era apóstol. Y él le dijo, sí, cierto, yo no conocí a Jesús en la carne. Yo no lo conocí así. Yo lo conocí porque se me apareció. ¿Sí? El apóstol Pablo tuvo el llamamiento por aparición. No fue un llamamiento por palabra, fue por aparición. Apóstol Moisés, aunque no lo dice que fue apóstol, pero vio a Cristo, porque bajó el diseño. Ahora, lo que él vio, Moisés, y hablando en el tiempo que todavía no se había manifestado el Hijo de Dios en el nuevo pacto, le dijo, hazlo conforme al modelo. Y el apóstol Moisés no pudo manifestar ese modelo en ese tiempo porque todavía no había aparecido el Señor. No había el material. Pero ¿qué fue lo que hizo proféticamente? Levantó un tabernáculo. Con las medidas trajo, Dios les dio al pueblo de Israel, ¿sí?, cuando salieron de Egipto, que se llevaran ¿qué? ¿Qué se llevaron? Oro, riquezas. Pero eso se lo llevó todo el pueblo de Israel. Cuando Dios le da el modelo a Moisés, Moisés lo que les dice al pueblo es: traigan todo el oro para hacer lo que Dios le había dicho que hiciese. El modelo. Fue el pueblo el que proveyó el material para la construcción del tabernáculo.
El apóstol Pedro dice que ahora nosotros somos pueblo, somos piedras vivas. Y que cada piedra viva va conformando casa a Dios. Si tú y yo tenemos una medida de Cristo. Por eso dice la palabra, según cada quien, la medida de Cristo que os ha sido dada, tiene que manifestarla. Y tiene que manifestarla ¿para qué? Para presumir que soy pastor, apóstol, profeta, evangelista. No. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para eso se nos fue dado esa medida de Cristo, para la edificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué vio Moisés? Vio a Jesús. Moisés vio al Señor. Nadie puede ser apóstol si no ha visto al Señor. ¿Ok? Ahora va a decir, bueno, entonces, ¿yo qué soy? ¿O nosotros qué somos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace rato les dije que aprovecháramos todo el momento que podamos? Y en nuestra oración dijimos, Señor, queremos verte. Yo dije, Jesús, quiero verte. Quiero verte. Pregunto, es una pregunta que quiero hacerles. ¿Ustedes creen que nosotros podamos ver al Señor? Así en este ámbito y en ese aspecto en el cual estoy hablando. Claro que sí. Claro que sí. Porque algunos nada más lo quieren sentir. Pero ¿qué pasa si lo ves y lo sientes? ¿Y qué pasa si lo ves, lo sientes y lo oyes? ¿Para qué? Dices, ¿pero para qué? Yo tengo fe en que sí está, yo tengo fe en que me... Sí, pero esto ayuda a tu alma. Ayuda a que tú tengas una mayor certeza. Fortalece tu fe. ¿Sí? Yo le decía a mi hija en la mañana, porque yo sé que Dios hace milagros. Porque yo sé, como dicen por ahí, que Dios hace milagros. Ay, no, ¿cómo crees? Porque yo ya tuve un milagro, hablando de la vida corporal del cuerpo. Porque yo ya experimenté un milagro en mi vida. Y si tú no experimentas, ¿cómo vas a poder dar a conocer lo que no has experimentado ni vivido? Esa es la parte muy importante de la iglesia, que tenemos que experimentar a Cristo en nuestras vidas. No solamente aprender teología, no solamente leer o recitar Biblia, porque eso es lo que la mayoría hemos hecho. Mis versículos favoritos. No, tenemos que ver a Cristo. Y al Cristo resucitado para que se manifieste en nosotros. Para que el día de mañana tú y yo, con ese fervor y esa intensidad con la cual tú experimentes, va a ser determinante para darlo a conocer. No hay de otra forma. Al menos yo así lo veo. ¿Sí? Y no quiere decir que yo tenga la razón, pero yo así lo veo. Cuando tú experimentas a Dios, cuando tú lo sientes, porque sí, no vamos a negar que también se siente. Porque a veces decimos, no se trata de decir, no, es que tenemos un alma. Pégate un pellizco y vas a ver si sientes o no sientes. Eso significa que estamos vivos. ¿Sí? Deja de comer a ver si no empiezas a sentir hambre. ¿Sí? Entonces, si tú y yo experimentamos de todas las formas, no solamente una, de todas las formas, verlo, oírlo, sentirlo, vivirlo, eso hará que nosotros despertemos. Hará que nosotros salgamos a la calle, hará que donde quiera que yo vaya diga, es que yo conozco a Dios. ¿Sí? Eso el apóstol Juan le llamaba el primer amor. El primer amor. Tengo contra ti algo, que has perdido tu primer amor. Hablando en un término humano, para que te pero tengo una sola cosa contra ti. ¿Qué has perdido? ¿Qué dice? Tu primer amor. Tu primer amor. Ese entusiasmo, si es que lo tuviste, porque si desde el principio no lo tuviste, bueno, lo entiendo.
entiendo que alguien esté en un lugar solo por estar, solo por obligación o solo por acompañar, lo entiendo. Pero aquellos que llegamos a experimentar el amor de Dios y lo hemos perdido, te tengo una buena noticia. Puedes recuperarlo. No hay cosa más importante, por favor, entiéndanmelo, que vivir la vida en Cristo, en Dios, porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Sí estudia, sí trabaja, sí ahorra, sí todo lo que tú quieras, pero mira, déjame decirte que te vas y me voy a morir. Y todo lo que construiste aquí en esta tierra, en este lugar donde pisas, todo eso se va a quedar. No te vas a llevar ni un peso, no te vas a llevar nada, solamente lo que construimos espiritualmente. Eso es lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que trabajar. ¿Qué vas a hacer tú en la eternidad? Si aquí, en 1 hora o 2 horas, y ya te anda por irte, ¿sí? No vas a tener la capacidad de una eternidad con Dios. No, perdóneme, no es posible. Si tú aquí no puedes leer 10 minutos la Biblia y no te ejercitas para ello, no vas a poder leerte un libro. De verdad, no vas a poder leerte ni un libro, nunca, porque para eso se ejercita uno. Por eso digamos al Señor en oración: Señor, aparécete en mi vida, así como se le apareció al apóstol Pablo. Créanme, yo tengo esta convicción, de verdad. Tengo esta convicción de que Dios sí se te puede aparecer y Dios se me puede aparecer, ¿sí? Y no importa, dices, bueno, a mí ya se me apareció, sí, pero necesitamos que constantemente Dios se aparezca en nuestras vidas para que haya cambios. Por eso, mire, nos acostumbramos siempre a lo mismo. Porque no abrimos nuestra mente, como dice la palabra, no cambiamos nuestro pensamiento. Aunque tenemos la mente de Cristo, la tenemos a un lado. No, tenemos que ponernos la mente de Cristo todos los días de nuestras vidas, para que podamos ¿qué? Disfrutar en medio de un mundo que está en caos. Se puede disfrutar. Pablo dijo: miren, yo tuve y no tuve, fui y dejé de ser, pero soy feliz con todo o sin nada, porque entendí que nada me puede separar de su amor. Nada. Miren, si quieren, mátenme. Si quieren, tortúrenme. Pero nada me va a poder separar de su amor. Ni lo alto ni lo profundo. Nada me puede separar de eso. Y si tú y yo capturamos, primeramente, humanamente hablando, pues, y trabajamos en ello, el Espíritu de Dios de verdad nos va a ayudar a verlo y a entenderlo. Yo me pregunto, ¿por qué hombres en la vida actual dan su vida por el Evangelio? ¿Por qué? Porque se les apareció el Señor. No estoy hablando de un predicador, estoy hablando de gente que es anónima, que está en lugares sumamente difíciles de vivir. Hablemos en México,
en las rancherías, en los pueblos. Ya no nos vayamos al África, donde no, todo el mundo habla del África, pero aquí en México, aquí en Morelos, hay lugares completamente escasos de todo. Pero que hay hombres que están ahí cultivando la palabra, están ahí. Por esos hombres tenemos que orar para que Dios les siga dando fuerzas. ¿Sí? Ellos son héroes de esa fe, porque oyeron, porque lo vieron, porque lo experimentaron. Y así como a veces ponemos ejemplos porque estamos limitados. El ejemplo máximo es Jesús, pero muchos dicen, pero es que él era Jesús. Bueno, hay otros hombres más mortales, si tú quieres llamarlo así, como el apóstol Pablo, como los que leemos en la Biblia. ¿Sí? Digamos, Señor, apárecete en mi vida. Miren, si se nos aparece el Señor, no va a haber necesidad de que alguien nos esté anunciando. Si Dios se te aparece y se me aparece, no necesitamos que nos reconozca alguien. No necesitamos. De verdad, no lo necesitamos. Ni vamos a estar deseosos de que se nos reconozca. Porque dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, no necesitamos la publicidad a veces, aunque sí entendamos que a veces es necesaria, pero ya estamos hablando de otros asuntos que son más importantes que un logo o que un lugar. Si se nos aparece, no necesitamos que nos reconozcan. Con que nos reconozca el Señor y que diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pasa al gozo de tu Señor. Yo sé que a veces decimos, que estaría bien que estuviéramos así, que hubiera aquello, que hubiera esto otro. Te digo una cosa, si hubiera eso, estarías igual. Porque no hemos entendido que no se trata de lo externo, sino de lo que porto, de lo que tenemos, de lo que se nos fue depositado a nuestro espíritu, a nuestra alma, que fue la vida de Dios. La vida de Dios, la vida del Espíritu. El problema del ser humano es que ha vivido ajeno al diseño y de haber visto a Cristo. Ese es el problema del ser humano. Es tu problema y es mi problema. No se distraigan. Ese es el problema. No haber visto el diseño. Ya dijimos, ¿de qué habla el diseño? De no ver a Cristo. Cuando Jesús apareció, cuando Jesús hizo su aparición al escenario del ministerio al cual fue llamado, hubo un hombre llamado Juan que dijo, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Más adelante dijo, y vimos su gloria. Yo cuando leo esto y recuerdo, porque le doy vueltas a lo mismo, dijo, ¿qué vio? Si dice la palabra que era un hombre, hablando de Jesús. Pero Juan dijo, y vimos su gloria. No estaba viendo esto. No estaba viendo esto. Estaba viendo lo que portaba. Era Dios mismo, hecho hombre, manifestándose en la vida de los hombres.
Viniendo, rebajándose, como dice la palabra, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿No era más fácil manifestarse en una imagen gigantesca? Digo, sí, Dios es que está grande, sí es Dios. No. Lo hizo para que nosotros entendiéramos como hombres, y lo hizo legalmente como hombre también. Lo hizo para que Él experimentara, dice la palabra, varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque a veces dices que nadie siente lo que yo siento, nadie se duele como yo me duelo. No es cierto, Dios sí, Dios sí. Por eso lo escribió Isaías. Varón experimentado en quebranto, un profesional del dolor. Un profesional del dolor que experimentó que todo rechazo. Fue huérfano humanamente. Puede entender a alguien que no tuvo la paternidad. Sí. Difamación, ni se diga. Chisme, de igual manera. ¿Sí? ¿Qué no experimentó el Señor? Para que no pueda entendernos a nosotros como hombres. Todo lo experimentó. Y más. Y más. Mucho más. Dios nos ha dado a su Hijo para que nosotros podamos edificar casa al Señor. O sea, no es como nosotros queramos, sino conforme al ¿qué? El modelo. Y ese modelo es Cristo. Es Cristo. Y ahorita vamos a llegar a algo muy importante y ahí vamos a parar. Ok, Dios nos dio y nos ha dado a su Hijo para que nosotros podamos edificar su casa. La única ofrenda que el Señor recibe es la que edifica un diseño que Él ha dado. Yo me preguntaba, y cada vez que oigo a estos hombres de Dios, yo me hago preguntas, Yo sí me hago, pero yo luego les digo, háganme o hagan preguntas, no hacen preguntas, ok. Yo siempre me hago preguntas y a veces hasta me hago. ¿Sí? Dijo, Dios dio a su Hijo para que pudiéramos edificar casa. Yo dije, bueno, Señor, entiendo, tú nos diste a Jesús, pero lo primero que viene humanamente hablando es, por cuanto el hombre estaba separado, por eso Dios puso a su Hijo, que era puro y santo, ¿sí? Sin pecado alguno. Pero yo luego me pregunto, ¿qué era lo que Jesús portaba? ¿Sí? Que dice que tenemos que ofrendar, ¿no? Porque en la palabra en Romanos habla, dice que presentemos ofrenda viva al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Qué se entiende por eso? Porque, y cuando dice ofrenda, inmediatamente trasladamos nuestro pensamiento a aquellos que leemos y sabemos del antiguo pacto y sabemos de cómo se ofrecía sacrificio. Eso es lo que a veces trae. Dices, pero ahora, ¿qué presento? O sea, ya no puedo traer ovejas, ya no puedo traer machos cabríos, ya no voy a traer palomas. ¿Qué presentad ofrenda al Señor que vuestro culto racional? ¿Qué se entiende? Porque esas preguntas hay que hacérnoslas. ¿Qué es eso? ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué entendemos por eso? Trae tu ofrenda al Señor. Aquellos que son manipuladores, a ver, ¿quieres ofrendar a Dios? Ok, ahorita vamos a hacer un llamado para que pactes con Dios y selles con una ofrenda. Sí. Es como lo hacen algunos.
Pero eso no es. Eso no es. ¿Sí? Cada medida que nos ha sido dada en Cristo es lo que tenemos que ofrecer. Pero no está hablando de un lugar de sacrificio. De según la medida de Cristo. Y que la medida de Cristo se manifiesta, escúchenme bien, literalmente por lo que Cristo hizo. Eso es lo que nosotros ofrecemos, pero no se trata de venir a un lugar de reunión y voy a ofrecer sacrificio y empezamos ahí, ¿no? Sino que esta ofrenda tiene que ver con las obras que Jesús hizo y anduvo haciendo, enseñando a nosotros cómo conducirnos. Y no tiene que ver en un lugar, tiene que ver en todos los lugares donde estamos. Ofrecer sacrificio a Cristo es hablarle a alguien, es darle a alguien, es proveerle a alguien, es obedecer a mis patrones, es obedecer a mis padres, es obediencia también. Y eso tiene que ver en todos los aspectos de la vida. Si yo trabajo, tengo un trabajo laboral que tengo que hacer, lo voy a hacer como para el Señor, porque esa es mi ofrenda, esa es mi aportación. Les voy a poner otro ejemplo que acaba de venir para que se entienda más todavía. Recuerdo que una vez al expresidente Andrés Manuel López fue a cortarse el pelo, el cabello pues, y se metió a que le cortaran el cabello en un lugar donde andaba por ahí. Y él al final le dijo, ¿cuánto va a ser? Y era una mujer, era una chava, le dijo, no es nada. Dice, no, ¿cómo no? O sea, yo te voy a pagar porque dice, esa es mi aportación. Esa es mi aportación. No sé si me entiendas. Yo no puedo andar allá en la calle acompañándolo, pero desde mi trinchera, esta es mi aportación. Esa aportación es la misma que Dios demanda de nosotros. Por un mundo que vive sin Dios y sin diseño. Jesús evangelizó manifestando al Padre. Perdonando, ¿sí? Consolando, trayendo esperanza, trayendo vida. Esa forma fue la manera de manifestar el Evangelio, de gracia y de verdad. Porque cuando tuvo que decir lo que tenía que decir, lo dijo. No se cayó, lo dijo. Sí, lo dijo. Puedes poner Génesis 1:27. Seguimos, seguimos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Ya lo oímos, ya lo hemos tratado de medio explicar, lo estamos medio entendiendo, ¿sí? Ese es Génesis 1:1. La otra, por favor, el otro versículo. No, no te di Génesis 2, ¿verdad? No, ok, bueno. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está bien, ahí. Ahora, aquí vemos a un hombre gobernante, ¿sí? Un hombre gobernante, Génesis 1:1. Desde el ámbito espiritual, no del terrenal, el diseño de Dios, ¿sí?
Pero déjenme decirles que Génesis 1:27 o Génesis 1 no es el principio. Que antes de Génesis 1 hay Juan 1:1. Dice, en el principio, hay otro principio, ¿sí? Porque en el otro, en Génesis 1:1 y Génesis 2 también habla de principio, dice, en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El orden en que se escribió la Biblia no es el orden eterno, ni cronológico del tiempo. Y es precisamente por el Espíritu que hombres como los apóstoles, ¿sí?, pueden ver. Pregunto, ¿alguna vez lo habías visto de esta manera? Yo no lo había visto. Yo leía. Sí me hacía esa pregunta de que ¿por qué Génesis 1 dice, en el principio Dios, ¿no?, creó los cielos y la tierra? Luego en Génesis 2 dice, en el principio Dios hizo la tierra, y hay como una contradicción, que habíamos dicho, ¿no? Y hablamos que estábamos haciendo alusión desde el aspecto eterno, antes de lo creado, que es Génesis 1. Bueno, antes de Génesis 1 hay un Juan 1:1. Sí. Porque antes de Génesis 1 ya había Dios y ya estaba el verbo. ¿Sí estamos capturando esta parte? Sí. Esto es para que haya orden. Orden de cómo Dios expresa el deseo y cómo es que Dios, como lo dijimos hace rato, Dios es un Dios de orden y debemos de traer orden a nuestra praxis, a nuestro conocimiento de Dios. Debe de haber un orden de conocimiento, ¿sí? Así como en la escuela, ¿no? Nos van ordenando las materias, nos van ordenando cómo vamos a ir aprendiendo matemáticas, aritmética y todas esas cosas. No empiezan de que, a ver, llegas el primer día y resuélveme este asunto, esta operación. No, primero nos enseñan lo más básico, sumas, restas, multiplicaciones, y después empiezan las operaciones, ¿no? Bueno, entonces Dios, aquí vemos que Génesis 1:1 está después de Juan 1:1. ¿Sí? Lo que se escribió en la Biblia no está en el orden eterno. Esto hay que entenderlo, por favor. No está en el orden eterno de cómo sucedió. Escribieron hombres, claro, inspirados por Dios, pero no está el orden de lo eterno, porque nosotros vivimos en un tiempo cronos limitado, ¿sí? Limitado. Entonces decís, bueno, Génesis 1:1 entonces no es así. Sí es así, pero el orden en el cual se escribió no es el que debería de ser, ¿sí? Entonces Juan 1:1 va primero que Génesis 1:1, ¿sí? Para eso existen que los hombres proféticos y apostólicos, para que Dios revele los misterios del cuerpo. Pablo decía, oren por mí para que predique el misterio de Cristo. Es lo que pedía Pablo en oración, ¿no? Oren por mí. ¿Para qué? Para que viva más, para que tenga riquezas. No, oren por mí para que Dios me revele misterios y pueda predicar a Cristo. Ahora aquí en Juan 1:1 hay un misterio. Sí lo detectan, ¿no? Juan 1:1, ¿sí?, va antes que Génesis 1, ¿sí? El Evangelio de Juan 1:1 es anterior a Génesis 1. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya estamos todos convencidos, ¿no? Ya lo hemos visto. Juan 1 dice, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo.
Y la palabra principio es diferente, porque ahí es donde tenemos que aterrizar y apuntar. En el principio que dice tanto Juan como Génesis es diferente, porque en Génesis 1 dice el principio de la creación. Génesis 1:1, el principio de la creación. Y Juan 1:1 es el principio de la eternidad. ¿Sí? Es como cuando estás pensando. ¿Sí? Y otra cosa es cuando hablas lo que piensas. No sé si me entienden con el ejemplo. Génesis 1:1 lo estoy pensando. Juan 1:1, ¿sí? Está antes de eso, o sea, es cuando hablo, perdón. Juan 1:1 es primero, ¿sí? Es primero. Lo está pensando. Génesis 1:1, Génesis 1:2, ya lo habló. O ya lo hablamos. Es cuando empieza toda la creación. ¿Sí? Entonces, la palabra principio es diferente, porque uno tiene que ver precisamente con la eternidad. ¿Sí? En Génesis 1:1 dice, en el principio de la creación. Y en Juan 1:1 dice, en el principio de la eternidad existía el verbo. Y ese verbo era Dios. ¿Sí? Y una de las cosas importantes a señalar es que los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, tienen una genealogía, ¿se dice bien? Genealogía que los antecede. El evangelio de Juan no tiene esa genealogía. Empieza de esta manera. En el principio era el verbo. Porque Dios no tiene más parientes atrás. Ese es el motivo por el cual es un detalle, pero muy importante entenderlo. Es una pepita de oro para entender orden. ¿Ok? Entonces, el principio de la eternidad hay que entenderlo para posicionarnos en una palabra que va a dar lugar a la fe para cambiar nuestras propias palabras de fe. ¿Sí? Probablemente es difícil, claro que es difícil entenderlo ahorita, porque viene como de golpe. Porque estuvimos viendo Génesis 1, así, hablando de esto. Génesis 2, de la creación materializada. Pero Juan 1:1 habla del principio de la eternidad, que Dios estuvo desde el principio. Pero detrás de este principio no existe más nada, porque Dios siempre estuvo y es eterno, ¿no? No sé si me estoy dando a entender un poco, ¿ok? En el principio era el verbo. Juan 1:1 es la revelación del diseño que tuvo Juan. Y aquí es donde vamos a dejarlo un poco, ¿sí? Nada más déjenme cerrar con las otras citas bíblicas, ¿sí? Entonces sí, ya entendimos que Juan 1:1 va primero que Génesis 1:1, ¿sí? Perfecto. Ok. Ahora, ¿por qué un detalle que nos puede ayudar a entender un poco más? Entonces, por eso Dios dijo en Génesis 1:1, hagamos al hombre. Esa cita no la tienes de aquí, ¿verdad? Hagamos al hombre, pero sí la recuerdan, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? ¿A la imagen de quién? Del verbo, que era Cristo, o que es Cristo, mejor dicho. Hagamos el hombre a la imagen. Cuando dijimos hace rato que Dios solamente acepta ofrenda que es el Hijo, es exactamente, conecten todo, por favor.
Que el Espíritu de Dios nos ayude a conectar esto y a posicionarlo en el rompecabezas para ir armando todo el cuadro. Todo el cuadro, porque es un cuadro muy grande. ¿Sí? El verbo es el fundamento de nuestra fe, que es Cristo mismo. Y esto tiene sentido. Cuando dice, hagamos al hombre, a la imagen, ¿sí? A nuestra semejanza. Dios nos hizo a la imagen ¿de quién? De su Hijo. No dijo él, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Sí? ¿A quién ve el Padre en la tierra? Al Hijo. Al postrer Adán o al Adán antiguo. Dos solamente. Acuérdense también. ¿Sí? Entonces, Juan 17:5 aclara un poquito más esto que hablamos cuando dice, ahora pues, ¿se acuerdan de esta oración? Cuando ya iba a ser tomado preso, él ora y dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella que gloria que tuve contigo que antes que el mundo fuese. Ya hay más luz, ¿no? Ya hay más luz. Antes que el mundo fuese creado. Juan 1:1 está recordando, yo quiero estar donde siempre estuve, allá contigo, en la eternidad, juntos siempre. ¿Qué más dice? Nada más, ¿verdad? Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya tiene más sentido, ¿no? Al menos yo lo veo un poquito más claro, no tal como yo quisiera, pero ya va tomando forma la imagen, va tomando forma la imagen, ¿ok? Entonces, hasta aquí le voy a dejar, ¿sí? Hasta aquí le voy a dejar. ¿Puedes ponerme Salmo 40? Vamos a terminar con este salmo. Dice, pacientemente, acuérdense, pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso. Normalmente, cuando lees esto, ¿qué piensas? O sea, ¿qué estaba pasando este hombre que escribió esto? ¿Qué piensas? Tienes que hacerte una pregunta. Siempre que leas algo, hazte una pregunta. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tiempo estaba viviendo? ¿Cómo se encontraba para que pudiera haber dicho esto? Eso es importante. Pacientemente esperé en el Señor. ¿Saben qué? Aunque suene golpeado, así estamos, pero no nos damos cuenta. Así estamos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. En un pozo, desesperados, del lodo. No es de manera literal o natural que hay que entender esto. Es que hay que entenderlo en nuestro espíritu. El hombre, alejado de Dios, está en el lodo, está atrapado y está desesperado. La pregunta es que si tú te identificas con esto, tenemos necesidad de que se nos aparezca Cristo un poco más. Porque entendamos que Cristo es nuestra paz, ¿no? Es nuestra paz, ¿sí? Es nuestra paz. Podemos apelar a lo que hemos escuchado de la palabra del apóstol Pablo, ¿sí? Aprender a tener contentamiento. Qué difícil es estar contento. Qué difícil es. Porque dices, mi mano está vacía.
Porque tú ves y yo veo con estos ojos. Porque dices, mis bolsas no cargan plata, no cargan dinero, no cargan tarjetas de crédito, no cargan todo eso que creemos que nos va a hacer felices distintos. La palabra dice, ¿de qué me sirve ganarme todo el mundo y perder mi alma? Cuando dice perder mi alma, ¿a qué te suena perder el alma? ¿A qué te suena? ¿O a qué nos suena perder el alma? Porque eso hay que preguntarnos. ¿A qué nos suena eso? Estamos impacientes porque ya sea mañana, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Necio, dijo la palabra, hoy vienen a pedir tu alma. No podemos dar por hecho cosas que no hemos visto ni se nos han revelado que deben de ser o cómo deberían de ser, si no hemos visto al Señor. Yo los veo y puedo pensar muchas cosas, pero también Dios me enseñó hoy y lo compartí con Susi. Dios me enseñó algo que no había visto, porque había visto con estos ojos, naturales nada más, muy naturales, muy superficial. Pero gracias al Espíritu de Dios, ahora les puedo decir, voy a echarle más ganas, voy a prepararme más, voy a hacer todo lo posible por aportar algo a sus vidas, para que podamos caminar juntos, no separados, juntos, para que digan, quiero ir a la iglesia, quiero ir al lugar de reunión, quiero congregarme, quiero orar con mis hermanos, ¿sí? Quiero conocer más del Señor. Voy a hacer mi mayor esfuerzo, de verdad se los prometo. Si tenga que gritar en algunos momentos, voy a gritar, pero no porque quiera ofenderlos, sino para capturar su atención. Decía por ahí, hay predicadores que hacen muchas cosas y luego dicen ellos, todo lo que tengo que hacer para capturar su atención, y lo entiendo ahora, más que otros días o en otro tiempo. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser corporativo. ¿De qué me sirve a mí o de qué le sirve a estos hombres de Dios saber y conocer toda esta verdad o todos estos misterios, pero si la mayor parte del cuerpo no lo conoce, no lo ve, no lo sabe? ¿De qué sirve? Pasar a otra generación, como han pasado atrás de nosotros generación tras generación, pero ninguna ha podido capturar lo que Dios quiere que capture, para que las cosas sean distintas. No estoy hablando de que hay un mundo mejor y un mundo de rosas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en una generación, un remanente, acuérdense que es un remanente, pueda establecer diseño según Dios y no según lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino que según Dios. Porque a Él servimos, a Él nos debemos. ¿Sí? Por esa es la razón. ¿Y qué podemos esperar de las personas sin Dios? Todo. 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 Bueno y malo y peor. Pero si estamos parados en la roca que es Cristo, podremos hacer esto, pero no nos vamos a desarraigar, porque nuestra fe está anclada en Cristo. Por eso, venga lo que venga, porque vendrán, No quiero profetizar cosas malas, porque no es mi
deseo, pero no puedo negar que vienen cosas bastante fuertes que van a sacudir nuevamente a la humanidad entera. Y solamente remanente quedará. Acuérdense, remanente, lo que queda. Lo que queda. Ya hubo un sacudimiento hace un par de años. Se avecinan situaciones que Dios permitirá para ver de qué estamos hechos. Si de Cristo o de cristianos evangélicos, religiosos, amontonadores de información, pero no de revelación. Oramos. Señor Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, que esta palabra que nos ha sido compartida por hombres que han podido verte, que han podido experimentar esta luz de tu verdad, nos sea revelada, Señor. Que nos sea revelado Cristo cada día de nuestras vidas, Señor. Que no pase un día sin que podamos pasar un tiempo yendo, oyendo o viendo, Señor. Analizando, preguntándonos a veces esta palabra que tú traes a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que son diligentes, por todos aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan en tu gracia, aún a pesar de que su alma se revela, pero están presentes. Que tú nos des dominio propio, que es el fruto de tu espíritu. Que nos des la paciencia, la templanza y el amor, y traigas paz a nuestras vidas, para vivir confiados en ti, Señor, en que estamos seguros en ti, que aunque pasen cosas a nuestro alrededor y en el mundo, tú nos guardarás de la hora mala, como dice tu palabra, del día malo, Señor. Gracias. Gracias porque esto lo quiero creer y lo confieso y deseo creerlo en mi corazón, Señor. Oramos por todo el pueblo, por todas las personas, por todas las naciones, por todos los hombres, para que una medida de Cristo sea manifestada a través de tu cuerpo, como lo acabamos de decir, amando, perdonando, ayudando, consolando, abrazando, trayendo una palabra de fe y de esperanza a todo lo que nos necesitan, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.